15 años de matrimonio, 15 años de casados. Y en esos 15 años, durante 2 años, que fueron los primeros 2 años de nosotros, nos planificamos para no tener hijos en 2 años. Queríamos cuidarnos y le pedimos al Señor: Señor, déjanos disfrutar 2 años. Yo no tuve un noviazgo como quizás muchos. Yo conocí a mi esposa y a los 5 meses yo me estaba casando por una palabra del Señor. Y realmente no nos conocíamos. Y le dije al Señor: permíteme, regálame 2 años para conocerla. Que disfrutemos lo que no disfrutamos en el noviazgo. Y el Señor nos permitió viajar y nos permitió conocer. Pero luego, después de esos 2 años, dijimos: Señor, queremos hijos. Así que dejamos de cuidarnos. Dejamos de comprar pastillas, dejamos de cuidarnos. Vino un primer hombre de Dios, un profeta del Señor, un apóstol, que Dios usa poderosamente en milagros. Y me da una palabra y me dice: Leonard, yo veo que el Señor te va a dar un hijo varón. Y será un Samuel. Y yo, gloria al Señor, porque ciertamente Dios te dará hijos. Después de eso vino otra persona y me dijo: yo veo una niña en tus brazos. Y comenzaron ahí los nombres, ¿no? Entonces ya no era Samuel, ya era otro nombre. Y después ya... Y ahí estaba la cosa: un niño, una hija, un niño. Un día le dije al Señor: Señor, ya no me hables más de este tema, porque si agarro todos los nombres que me han dado y llego a tener un hijo varón, mi hijo va a tener un nombre más largo que el de Simón Bolívar. Y le dije: no quiero saber más nada de este tema. Yo creo en ti, en tu palabra, y a mí me basta una sola palabra. Y tú dijiste que me darías hijos, y de eso yo me tomo, Señor. Y comenzaron a pasar los años. Y mi esposa no salía embarazada. Y comenzamos a ir al médico. Y cuando vamos al médico, mi esposa le encuentra que de los 3 problemas más fuertes que una mujer tiene para no dar a luz, mi esposa tenía los 3. Médicamente nos dijeron: es imposible que ustedes tengan hijos. Pero yo tenía una palabra. Y salía del lugar, de la clínica, del consultorio, y tomaba a mi esposa de la mano y le decía: tú y yo tenemos una palabra. No sé cuándo, no sé el día, no sé en qué año, pero de que Dios nos dará hijos, nos los va a dar. Pasaron los años y cada vez que había una sospecha, ¿sabe?, comprábamos la prueba, y cuando mi esposa se la hacía, negativo. Llegó un punto donde eso comenzó a mi esposa a causarle daño. Llegó un punto donde mi esposa me dijo: no quiero saber más nada de pruebas. Mi esposa lloraba cada año. No es fácil que pasen los años y ver cómo mis hermanos, cómo mi familia celebra Día de la Madre, Día del Padre. Y pasan los años y yo nada. Mi hermano menor tiene ¿cuántos hijos? Tiene 2, 3, 4. El menor tiene 4. Él tiene 3. Tiene 3. El que menos tiene yo, me tiene 1. Que es el más, el recién casado. Tiene 1. Mi hermana mayor tiene 1, 2, 4 también. 3. La otra también tiene 3. Pero Leona no tenía hijos. Y sabe, yo seguía manteniendo una palabra firme. Sí le oraba al Señor y decía: Señor, por favor, dame los hijos antes que lleguen los
los 50, porque ya después de los 50 ya no va a ser mi hijo, ya va a ser mi nieto. Ya en vez de decirme papá, me va a decir abuelo. Y en ese transcurrir tocamos un tema: adopción. Mi esposa desesperada, toda mujer. Y en ese tema yo no estoy cerrado, escuche. Yo creo en la adopción, porque si no, entonces nosotros no fuéramos hijos de Dios. La adopción viene del Padre. Somos adoptados. Todos nosotros somos adoptados en Él. Pero es algo que yo le decía, yo no me cierro a la adopción, ya ni siempre y cuando sea algo que Dios sea el que lo provoque. No quiero cometer el error de Abraham, que tenía una palabra y se apresuró, y por causa de eso, bueno, han venido muchas cosas. Me considero un hombre de fe, y mi fe está siendo probada. Yo le dije, si Dios abre la puerta para la adopción, pero, yo entro, pero que sea algo que Él provoque, no que yo busque. Escuchen, pasaron los años, nada, mi esposa seguía igual, no hay hijos, nada. Fuimos a clínicas de esas de fertilidad, y comenzamos un proceso y nada tampoco. Un día le dije, yo no sé si tú quieres seguir gastando plata, pero te voy a decir una cosa, Yari. Los hijos vienen del Padre. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. No los da un doctor, no los da un hombre, no los da una mujer, los da Dios. Y Dios dio una palabra, y yo sé que esa palabra se cumplirá. El año pasado estuve en un proceso de dolor fuerte. El año pasado para mí fue un año de proceso duro. Salía de un proceso de dolor y entraba en otro, y salía de otro y entraba en otro. El que nunca se enfermaba, me enfermé. Pasé casi todo el año enfermo. Y yo decía, Dios mío, pero qué mal he hecho. Yo me analizaba, me paraba y decía, Dios, si yo pequé, si hice algo malo, dímelo. Si es que tú te molestaste contra mí, dímelo, pues, corrígeme, manda un profeta a alguien, manda a mi apóstol a alguien, pero dímelo. Y nada, los dolores seguían y los dolores seguían, y Leona para el hospital, Leona para el seguro, en la mañana, en la tarde, en la madrugada. Mi hermano en una oportunidad me tuvo que auxiliar. Me pegó un dolor, amado, y estaba yo manejando la camioneta y tuve que pararme y llamarle como pude. Vente, estoy en tal lado, no puedo andar, tengo un dolor muy fuerte. Me hacían llorar, me hacían vomitar, bueno, era algo horrible. Y recuerdo que estando toda una semana, todos los días sufriendo ese dolor muy fuerte, me llama el apóstol Mario, mi apóstol, mi paternidad, y me dice, hijo, he estado orándole mucho al Señor, preguntándole el por qué este proceso para ti. Y el Señor me dijo que te dijera que estás pariendo tu milagro. Aleluya. Y efectivamente, uno de los días, yo fui bombero y trasladé bastante parturienta, y estaba uno de los días allá en el seguro, y estaba yo en una posición y venían las contracciones de dolor, y yo gritaba para adentro, porque hombre que se respeta, hermano, no grita para afuera, ¿verdad que sí? Macho es macho, uno grita para adentro. Como decía mi papá, el hombre puja pero no llora. Yo decía, qué vergüenza, imagínate ese hombre tan alto ahí pegando gritos no puedo perder la compostura así. Entonces gritaba para adentro. Pero llegó un momento que me acordé cómo se ponían las mujeres cuando las trasladaban en la ambulancia, ¿sabes? Y yo me imaginaba a las mujeres que me venían a memoria, y me empezaba a reír y tenía dolor y me reía, y mi esposa me decía, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loco? No, es que parezco una mujer pariendo. Me atendieron. Ese domingo
Recuerda, no, ya va. Antes de eso, el apóstol había ido a ministrar a la iglesia. Y me llama al frente y me dice, yo vengo con una palabra para ti, Leonardo, para ustedes. Y así les dice el Señor: tengo contigo que has guardado la fe y que tu fe no ha desmayado. Por lo tanto, yo abro una puerta hoy la cual nadie podrá cerrar. Entonces uno se alegra, ¿verdad? Pero entonces comienza otro dolor de cabeza. ¿Y qué se trata esa puerta, Señor? ¿Por qué no hablas completo, vale? ¿Por qué tienes que dejar a uno en su sombra? ¿Qué te cuesta decirle, te voy a hacer esto de una vez? Pero a veces el Señor nos habla incompleto, es para obligarnos a nosotros a meternos con Él, ¿sabes? Esto no era lo que yo iba a hablar, les voy a ser sincero, ni lo preparé. Pero Dios sabrá por qué, ya vamos a ver. Y escuchen, así que comencé a orar. Una puerta, ¿cuál es esa puerta, Dios mío? Y gracias, por lo menos mi fe no desmayó. Y ese domingo que me acababan de sacar del seguro, me llama y me dice: Leona, se abrió esta oportunidad. La oportunidad era una adopción. Dime si lo quieres, porque si es así, tienes que estar el martes en Marina con toda tu carpeta. Y estos son los requisitos. Imagínense, el domingo a las 7 de la noche fue en Leo, que me sacaron del seguro, ¿verdad? Desde el mediodía. Y tenía que en la noche tomar la decisión de viajar a Marina. Yo decía, ¿cómo hago? Y si me da el dolor en el bus, ¿cómo hago? Y yo dije: Señor, pero yo confío en ti. Y le dije al apóstol: lo vamos a tomar. Así que llamé a una prima mía que ella trabaja con bromas de documentación. Y le dije: prima, necesito que me ayudes con estos documentos lo más pronto posible para ayer. Gracias a Dios que ella no pregunta el por qué. Ella se congrega conmigo y me agarró y me ayudó y empezó, y buscamos documentos y sacamos todo, y el lunes en la noche viajamos. Un proceso que arrancó en agosto. Y para hacerle el cuento largo corto, fueron muchos exámenes, fueron muchas pruebas, fueron un proceso bastante largo. Pero el Señor el mes pasado nos dio la victoria y nos entregó una hermosa bebé de 6 meses. Hoy ya tiene 7 meses. Ya está con nosotros en casa. Pero lo más hermoso es que en medio del proceso de emparentamiento y en Marina, mi esposa se comenzó a sentir mal con una gripe. Y ella se había llevado, ella estaba haciendo ejercicio, trotando, y adelgazó bastante. Y estaba haciendo ejercicio y me decía: Leonard, quiero mantenerme, quiero hacer. Y yo le decía: pero no sé, hay algo que no me cuadra. Tú no vas a hacer ejercicio hasta que yo sepa que tú no estás embarazada. Ah, pues que voy a estar yo embarazada, tú te volviste loco. No podemos estar embarazados, imagínate, no, la muchacha y la cosa. No sé, pero es que hay algo que me dice que tú estás embarazada. Ella no lo creía. Tenía un retraso en el periodo, pero como normalmente su periodo siempre fue así. Hoy le venía, mañana no sabíamos. Le venía en un mes, duraba 3, 4, 5, 6 meses, un año de sangrado, ¿sabes? Lo tuvimos también. Y la iglesia nunca se enteró. Mis hermanos nunca se enteraron. Mi familia nunca se enteró que mi esposa tuvimos por un año ella sangrando. Y nosotros ahí en silencio. Nos llamamos corriendo a nuestros apóstoles. Apóstol, ¿está pasando? No. Un día me llamó el apóstol Frank y me dijo: hijo, estás viviendo un proceso, ¿verdad? Sí, apóstol. Pero tu proceso es porque el Señor necesita aumentar tu fe. Porque tu fe está como en un 25%, y lo que Dios va a hacer contigo necesita llevarla por lo menos a un 70%. Y yo dije: ay, bueno, será. Y calladito viviendo nuestro proceso. Y dije: sí, tienes razón, necesita que nuestra fe, si Dios dice que mi fe tiene que aumentar, tiene que aumentar.
Y escuche, y estando allí, yo le digo, tú no vas a correr, no vas a hacer ejercicio hasta que yo esté seguro de que tú no estás embarazada. Yo no estoy embarazada, no sé. Comenzó con un malestar, una gripe, pero luego el día miércoles, estando en Barinas, miércoles, comenzó con un dolor en los senos. Para las mujeres cuando le va a venir el periodo eso es normal, pero yo nunca había visto a mi esposa llorar por un dolor de seno. Así que la vi, ella llorando, la consolé, pero el día jueves fui a la farmacia y compré la prueba de embarazo. Y se la mostré y le dije, yo sé que tú has llorado por esto y yo sé que esto para ti no es fácil. Pero te voy a decir una cosa, si no estás, nada vas a perder, porque por lo menos nos vamos con una bebé en nuestros brazos. Pero háztela. Esa puso mil y un pero y me decía en la noche, no podemos salir embarazados, Leonard, imagínate, cuando yo vaya a dar a luz, la niña tiene 1 año y 1 mes. Imagínate, pañales para la niña, pañales para el bebé, leche para uno, leche para el otro. Y yo me le quedo riendo y yo le dije, ahora más que nunca sé que estás embarazada, porque con nosotros las cosas en Dios nunca son fáciles. Siempre Dios nos tiene que poner en una situación incómoda para que nuestra fe sea probada y aprendamos que tenemos que depender solamente de Él. Y le dije, usted está embarazada, mija. Ahora más seguro estoy que estás embarazada. Ella me decía, no puede ser. Sí, menos, no sé, ahí está. Esa mujer se levantó a las 2 de la mañana, se levantó a las 3 de la mañana, se levantó a las 5 se hizo la prueba. Ella cuenta que cuando la metió en la orina, automáticamente salieron las 2 rayitas, embarazada. Y ella estaba en el baño y se reía y se reía y se reía y se reía y decía, en serio, Señor, tú me vas a echar esta broma en este tiempo. No pudiste esperar por lo menos 1 año. De verdad estoy. Y entonces agarró y me puso la prueba en la mesita ahí de noche. Yo la vi y yo dije, son las 5, muy temprano para emociones. Durmamos un ratico más. A las 6:30 no aguantó y me levantó. Y que no, ya yo estaba despierto. Y me dijo, amor, ¿tienes algo ahí? ¿Tienes un regalo? Y yo, ¿qué regalo? Mira el regalo. Y cuando yo veo la ropa, y yo lo agarro, ¿no? Pero yo no veo sin lente, hermano. Y recién levantado menos. Y yo veía y trataba y yo no veo, toma, yo no veo, no tengo los lentes. ¿Ves qué dice ahí? ¿Estamos embarazados? Sí. Dice, sí, estamos embarazados. Yo sabía, gloria a Dios, duerme un ratico más. Más tarde vamos a hacer el examen. Fuimos al médico, efectivamente, ahí tiene sus muchachotes. 6 semanas de gestación. Aleluya. 39 años tiene mi esposa. Ahora tenemos una hermosa bebé y viene en camino otro. No sabemos qué es de varón, Pero escuchen, 13 años esperando, con una fe alzada, porque cuando decían no se puede y cuando la situación se puso más fuerte, cuando le dijeron tenemos que hacer un curetaje, pero yo no he dado luz, muchacha, tienes que, entonces muchos le decían no te dejes hacer eso porque van a dañarte el vientre, y yo decía, Yari, Dios dio una palabra, con curetaje, sin curetaje, como sea. Si Dios tiene que reconstruirte el vientre para poner allí una semilla, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Escucha, era mi fe, mi convicción. Yo tenía una palabra. Pregunto hoy, ¿cuál es tu convicción? ¿De qué estás convencido? El Señor me dio una palabra, pero hermano, yo eso no lo creí. Porque pasaron una semana y no se cumplió la palabra y tú la desechaste. Porque pasó un mes y no viste. Dios dijo de la iglesia que cuando fuéramos iba a pasar esto. Entonces, como no has visto, ay no, ya la iglesia se acabó. Ahí no hay nada que buscar, que se acabó. Hermano, apenas estamos comenzando. Apenas la iglesia
está entrando en un nuevo nivel. La iglesia está entrando en una nueva dimensión. Escucha, lo que Dios prometió de esta casa se va a cumplir.